Fecha conversando con nosotros hoy. Hicimos un breve repaso por sus primeros años como cantante con juglares, después llegará lo de Ñamandú, pero me olvidé de algo importante, tus datos. Vos sos medio contemporáneo a mí, un poquito más joven quizás. ¿Qué año naciste? 61. Claro, 2 años más joven. ¿Cuántos hijos? 7. 7, me ganaste por 1. Sí. Somos prolíficos. Entre canción y canción parece que hubo tiempo para producir hijos, lo cual uno nunca se arrepiente. Bueno, y bueno, ya tu papá y tu mamá están todavía. No. Ya no. Ya. ¿Hermanos? Hermanos sí, 5. Uno ya no está, También. pero estamos 4 vivos. Decía la Andresina, todos vivos, no, uno trabaja, decía. Era un chiste típico de la Andresina. Bueno, toqué el tema Oscar Cardoso Campo, después volverá a Ñamandú y compañía, pero tuviste una fuerte amistad con Oscar y sobre todo lograste que él también nos ayude a evolucionar nuestra música nacional, ¿no? Vos sabés que tengo que remontarme al año 1973 cuando yo todavía estaba metido auditivamente en el mundo del rock. Ajá. Escuchaba mucho los grupos de... Recuerdo que hacíamos jornadas para escuchar, por ejemplo... Led Zeppelin, ¿no sabes? Exacto, la banda en fuga de Paul McCartney. Ajá. Llegó recién el disco del lado oscuro de la luna. Pink Floyd. Se Sí. reunía la gente para Sí, escuchar. escuchábamos en esos combinados que eran muebles enormes, ¿verdad? Ahí escuchábamos La Casa de los Martínez, por ejemplo, discos de Alice Cooper, por ejemplo, de Def Leppard, o, no sé, un montón de otros grupos que Deep Purple. Claro, una maravilla. Y yo venía de ese mundo hasta que, ¿verdad? Mi hermano, que era un loco por los discos, ¿verdad? Compró el disco de Vocal 2. Y ahí escuché la música paraguaya y escuché de manera diferente y realmente me enamoré. Y eran los arreglos de Oscar Cardoso Campo. Me acuerdo, el famoso Tapa Naranja ese. Esa tapa naranja. Y con la orquesta dirigida por Oscar también. Claro, era un sonido diferente. Diferente, ¿verdad? Cantado por dos voces extraordinarias como la de Carlos Inecho. Y ahí empezó no solamente empezó un amor por la música paraguaya, sino por la música latinoamericana también. Claro. Porque se mezcla todo, ahí en el 73 viene todo lo que viene en América Latina, el golpe en Chile, mi hermano estudiando Derecho en la Católica, la represión, o sea, vino un montón de cosas y hizo que, como yo escuchaba cuando ellos hablaban venían a estudiar en casa, yo escuchaba muchas cosas, también se fue despertando una conciencia crítica, hasta que llegó Juglares, ¿verdad? Y después, bueno, todo lo que... Increíble. Te fue cambiando el chip, pero a partir de ese disco. Pero a partir de ese disco, porque yo empecé a escuchar, por ejemplo, Tetahuá Zapucay, empecé a escuchar Minero Zapucay. ¿Y cuánto tiempo tardaste en conocer a Oscar después de eso? ¿10 años? No, muchísimo más, Mario, porque fue en el canto popular de San Bernardino. Me acuerdo. 90... Ahí en la rotonda de San Bernardino. En la 90-91. Él vino... Recuerdo que nos presentaron ahí esa noche íbamos a tocar, vino un diluvio, sí. Y entonces como no se tocó esa noche, se juntaron todos los artistas esa noche para tocar, hacer una peña en el Hotel del Lago, estaba Biglietti, Quique Llopis, un montón de gente. Y ahí sí se improvisó una peña y todos cantamos y él se acercó y me dijo, ¿cómo quisiera... que nos veamos cuando te vayas a Buenos Aires? Bueno, después yo no me fui a Buenos Aires y él un día nos llama a mí, a Chondi, y nos dice que va a hacer Encuentros del Alma y que quiere que estemos por Paraguay y que Teresa Parodi iba a venir por la... ¿Qué año fue el primer Encuentro del Alma? 94 ya, ¿eh? Qué extraordinario fue ese momento, porque era también el retorno de él a la tierra de su papá. Exacto. Porque mucha gente no entiende que Oscar realmente se formó toda la vida en Argentina. Sí. Él es argentino, digamos, pero con una raíz muy profunda. ¿No? Sí, y sobre todo una persona que maneja los códigos de la música popular argentina y paraguaya. Exacto. Como nadie. Exacto. Como nadie. Yo hablo, igual que vos, con muchos artistas argentinos que lo veneran casi como un Quincy Jones argentino para ellos, porque produjo como 200 discos de grandes músicos argentinos. No, y aparte musicalizó películas Exacto. icónicas del cine como La Patagonia Rebelde, por ejemplo, ¿verdad? Claro. Pero él quería hacer ese encuentro del alma. Él quería hacer ese encuentro del alma porque cuando hablamos, a mí me convenció porque decía,
¿cuántos de nosotros tiene familiares en la Argentina? Claro. ¿Verdad? ¿Por qué no hacer ese puente, ese reencuentro? Entonces llamó Encuentros del Alma porque realmente era, uno subía al escenario y podíamos, las 3 primeras canciones sabíamos lo que íbamos a tocar. Claro. Y después se improvisaba. Después ya era... Sí, vos le dabas el tono a él y ahí ya entrábamos todos. y era un espacio tan fuerte y tan querido porque también los músicos de la Argentina de alguna manera tenían una ligación con el Paraguay. Caso de Teresa Parodi. Cierto. El caso, por ejemplo, de Lito Vitale, que Sí. se casa con la hija de una paraguaya que es Verónica Condomí. El Ah. caso de otros músicos, el caso de Ladia Blasquez, por ejemplo, que hizo Guaranias, como Sí. Por el Caminito, ¿verdad? Bueno. O sea, había gente que de alguna manera tenía una ligación con el Paraguay, por eso era tan fuerte esos Encuentros del Alma, porque había una razón de expresión sobre el escenario. Bueno, y no olvidemos que él trae la herencia de don Mauricio, uno de los También, pilares de la música paraguaya. también. Cuando se encuentra con Lobito, imagínate lo que se sintetiza ahí. Era don Eladio y don Mauricio. Don Mauricio, Claro. a través de sus hijos. Es más, se sacan una foto como hace 80 años atrás en la misma pose, tanto Oscar como Lobito, así como se sacaron el don Eladio y don Mauricio. Sí. Era una cosa mágica. Bueno, después ya produjiste disco con él, o sea, Sí, trabajaste dos con él. realmente hasta que Dos. falleció. Sí. Y después se nos murió muy inesperadamente. ¿Qué momento eso, no? Qué difícil, qué pérdida fue esa, ¿no? Muy, muy fuerte porque en realidad en el momento de mayor acercamiento con Oscar y de mayor acercamiento de los músicos argentinos con el Paraguay, fue en ese entonces. Hay una persona que siempre te dice Flechita, Sí. que es la Negra Sosa. Hace poco la estuve recordando porque fue su aniversario. También hubo El siempre 5 de octubre. ¿Verdad? El 5 de Sí. octubre, ¿te acordaste también? Sí. Te quería mucho la Negra. Te mostró cariño. Sí, desde el primer momento, ¿verdad? Desde el primer momento, porque nos conocimos de una manera tan casual. Porque vino acá para tocar en el Sol de América para hacer un concierto y vino con Charlie. Me acuerdo. Y recuerdo que ella quería cantar con Agustín Barbosa. Ah. Y le llama a Agustín y Agustín me llamó y me dijo, yo no quiero subirme solo. Vamos a subirnos todos a cantar. ¿Y a quién le vamos a invitar? Y llamarle a José Antonio. Entonces yo le llamé a José Antonio Galeano y subió Sembrador y subimos nosotros. Porque la Negra llamando, cantaba Despertar. cantaba. Y esa vez cantó Despertar. Y nos subimos todos a cantar. Y cuando yo me coloqué a su lado, por supuesto, era para cantar, ¿verdad? Ese se llama sentido de la oportunidad. Claro. Y terminó el concierto y extrañamente una cosa que ella ya no hacía, no solía hacer, aceptó ir a la casa de una sobrina de don Agustín para comer un asado. Y ahí nos sentamos juntos, ¿verdad? Estábamos hablando y de repente apareció una guitarra y empezamos algunos a cantar y yo dije, bueno, te quiero dedicar a una canción y le canté Samba para no morir y cuando estaba cantando por la mitad, como cantábamos en el mismo tono, ella se metió en la canción, cantamos juntos, terminó eso y al despedirme, bueno, no sé cuándo nos vamos a ver, le dije, no cuándo, la semana que viene yo te quiero ver en Buenos Aires. Y me fui. Me fui. Me fui a lo que salga y hablamos. ¿Ella dónde tenía que cantar? Ella tenía que cantar en un espacio que se llamaba Buenos Aires al aire libre. El tiempo era, creo que el tiempo de el intendente era de la Rúa. Ah, todavía. Y eran los bosques de Palermo. ¿Y qué fue? ¿Que hubo como 200.000 personas? No sé, una cosa increíble. Sí, me acuerdo, y es la primera vez que yo le vi a todos juntos ahí en el camarín. Está el Chango Faría Gómez, León Quieco. Último llegó Charly García con una botella de whisky. O sea, claro. era una cosa increíble, ¿verdad? Y bueno, ahí le conocí a Víctor Heredia, ahí le conocí a mucha gente. Y yo creo que si yo no hubiera trabajado con Oscar Cardoso Campos, mi primer disco, ¿verdad? Probablemente mucha gente no me hubiera tomado en serio, ¿verdad? Una carta de presentación. Era una carta de presentación. Qué increíble, ¿no? Y ya después que continuó la relación, digamos, también después quiero preguntarte sobre el canto de los Caraí, todo eso que ocurrió con Félix de Guarania también, otro de los héroes civiles que muchas veces no recordamos, y también esa vinculación tan interesante con gente como Chico Buarque y otros, que forman parte de un laburo también que hiciste vos con un grupo de gente para acercarte, porque
A ver, antes de la pausa, a Paraguay siempre constantemente hay que volver a presentarlo prácticamente, Sí, ¿no? siempre. No es que estamos Siempre, ya, siempre es así. es como que estamos siempre en la isla rodeada de tierra, como Sí, decía Rafa. aparte yo creo que para sintetizar, Sí, decía Eduardo Galeano que éramos un país casi en secreto. sí, exactamente. Vamos a hacer la pausa. Apasionante charla con Ricardo Flecha. Siempre es un gusto dialogar con él. Después vamos a hablar de sus proyectos próximos también. El tema de la guarania, que está por ser patrimonio intangible de la humanidad, una gran lucha también de varios sectores. Bueno, veremos bastante a la vuelta de la pausa. A Ricardo se le puede poner el mote de zurdo, pero no el de Aragán. Hay un problema ahí porque laburó mucho toda su vida. Entonces, zurdo sí, pero Aragán no, por favor. Sobre todo Aragán con H tiene que ser, porque uno siempre me escriben Aragán Sí, sin H. Sí. es bien sin H. Siempre tuviste una vinculación, no sé cómo llamarle, con el sector progresista. Ujú. ¿Por qué? ¿De dónde vino eso? Yo creo que tiene que ver mucho mi papá, que era hijo de campesino y que trabajó mucho tiempo en los yerbales y después tuvo que venir desde chico. ¿De dónde vino? Acá. De mi papá es de San Pedro de Cuamanduyú. Allá, una zona Entonces fuerte. él conoce toda esa zona, hoy hasta una zona que hasta hoy sigue siendo olvidada, ¿verdad? Hasta hoy, Y- a pesar de todo lo que creció. O sea que tu papá era bien campesino. Sí, de tierra totalmente, adentro. totalmente. ¿Tu Imagínate. mamá era Mi empleada? mamá trabajó en Martel, una de las tres primeras costureras de Niela. Mirá vos. Así que trabajó. O sea, tenías vos una raigambre, Sí, tenía. digamos- Y aparte el barrio donde yo estaba, que es el barrio San Antonio, claro, barrio de muchos músicos, de mucha gente trabajadora, ¿verdad? claro. Astillero ahí cerca Y el también. astillero, mi papá trabajó en el astillero San Isidro, o sea que Sí. Era tu pertenencia de todas maneras. era realmente. Pero después comenzás vos a militar fuerte en todo lo que sea movimiento antidictadura. Sí, sí. Y sobre todo en algunos movimientos, algunos sectores de izquierda, ¿verdad? Sí. Porque en realidad yo sigo sosteniendo que nosotros, o sea, yo no niego que soy una persona de izquierda, Claro. pero sí, hoy tenemos que replantear muchas cosas y pensar para el futuro y cambiar algunas cosas. Pero básicamente yo sigo creyendo que es el camino para que la sociedad viva más feliz. Se polarizó mucho esto y acá también hubo momentos fuertes. De Sí. hecho, en la dictadura era un pecado casi ser de izquierda o tener un libro. Sí. Yo me acuerdo que traíamos escondidos los discos de Biglietti, de Citarrosa. Sí. O sea, había que cubrir las tapas para que no se vean. Así era. Mismo el que circulaba la obra de Flores que se hizo en la radio y televisión Sí, de Moscú, ¿verdad? sí. Que era... Yo recuerdo que cuando a mí me detienen y van a la casa, uno de los libros que estaba se llamaba La historia me absolverá por Fidel Castro. Escucha. Esa era una de las pruebas de que Las yo evidencias. era, claro, de que yo era... ¿Cuánto Sí. tiempo te tuvieron adentro? Y la primera vez estuve 2 semanas con 2 semanitas. Héctor Lacoñata, cuando Lacoñata era flaquito. ¿Y dónde fueron Por las eso, investigaciones? no, estábamos en la Guardia de Seguridad, Ah, Guardia de Seguridad. hoy donde están todas, Sí, donde todas están los narcos hoy. sí, Pero claro. estábamos ahí después varias veces, porque viste que cuando salimos nos incautaron la cédula. Entonces cuando vos te ibas en un micro, de repente subía la policía, te pedía la cédula y vos le decías, no tengo, siga adentro. Claro. Y te quedabas 1 o 2 días en la comisaría y después los festivales que no se realizaban. Claro, claro. De todas maneras, mantuviste eso hasta hoy, como bien decís. Es, digamos, tu ideología, tu Sí, forma sí, de entender sí, la vida, ¿no? Sí. Ahora, pasamos un momento en que parecía que iba a haber un cambio en Paraguay, que fue la época Lugo. Ujú. Ahí se pudo hacer muchas cosas, incluyendo el bicentenario. Se avanzó bastante. Eso se detuvo otra vez después. Sí, yo creo que avanzó la Culturalmente, gente. digo. Sí, yo creo que avanzó la gente, ¿verdad? De hecho, el movimiento cultural siempre fue un poquito independiente, por darle Ajá. un poco ecléctico, un Sí. poco independiente, ¿verdad?
pero hubo avances, por lo menos en la libertad de expresión, ¿verdad? Claro. Y la venida de muchísimos referentes, Silvio Rodríguez, Sí, Pablo sí, sí, Milanés, sí. hubo como un boom también en ese sentido. Y también tiene que ver un poco con la corriente que vino en América Latina, que fue una corriente bastante fuerte, ¿verdad? Según mi criterio no alcanzó para muchas cosas, eran muchos errores. Por eso digo que hay que replantear a veces el Claro. pensamiento, ¿verdad? Ahora parece que hay una segunda oportunidad. Brasil, Colombia, Vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Chile. Porque en realidad está dura la situación, ¿verdad? Y la gente quiere respuestas, Mario. Claro, Y claro. entonces vos tenés que, si haces política, tenés que dar la respuesta. Sí, no No puedes quedarte en la retórica, ¿verdad? Y la claro, retórica no te lleva a ningún lado porque entonces nos parecemos a quienes criticamos, ¿verdad? absolutamente, estoy de acuerdo y me parece que ahí está el gran desafío. Ñamandú nos saltamos de largo y quiero recuperar esa parte. Ujú. Fueron largos años, Sí, hasta el 2007. más de 10 años. No, del 85 al Epa, 2007. ¿sí? Y ahí, pero también con unos cambios, con César y Chondi, después con Sí, Rolando. no, me quiero detener ahí porque es Sí, importante, ¿verdad? El Ñamandú, la primera época fue como una continuación de Juglares, porque ¿cierto? éramos tres. Pero después sale Terceto César, Ñamandú. sí, después sale César y entra el hereje para todo el mundo, ¿verdad? Rolando, Rolando Chaparro, un sí, tipo extraordinario como ser humano, sí. como músico, increíble, ¿verdad? Y rockero además. Y rockero y jazzero, porque viene del Sí, mundo de primero del jazz, con el sí. gran maestro Schwartzman, Carlos, Carlos Carlos Schwartzman, Schwarman, sí. ¿verdad? Y pasando por una escuela del rock terrible para nosotros en ese momento, porque en realidad nos tirotearon de todos Sí, lados, ¿verdad? Tal es así que ideamos un disco que se llamó Misil en mi me ventana, acuerdo, que sí. era una contestación a un misil en tu placar de Soda Eso Stereo. es estéreo. Claro. Sí. Y ridiculizando un poco a la gente que trataba de encasillarnos en algo que nosotros no queríamos, porque era la búsqueda constante de una expresión, ¿verdad? A mí, de Tenía, todas maneras, me pareció extraordinaria esa evolución por Casa y compañía, ¿no? sí, yo creo que la etapa con Rolando fue una etapa preciosa. Ujú. Rolando, si nos ve, bueno, o alguien que vea que le mande un abrazo a Rolando y un cariño muy fuerte, porque en realidad músicos como Rolando hay pocos en Paraguay. Y una gran obra en distintos estilos Y géneros. y géneros. Ahora, ¿por qué termina en Ñamandú? Yo creo que también hubo un desgaste durante mucho tiempo. Coste Mm. que difícil de pelearse con Chondi, Sí, sí. ¿verdad? Gandhi, después ya está. No, después ya está Chondi. Pero Sí, bueno, hubo un desgaste ahí, supongo que un poco de cansancio. claro, Y también un poco de parte mía de buscar otros senderos también. Eso también, también. claro. O fuiste desarrollando ya tus cantos de los Caraí, tus Sí, proyectos. aparte, fíjate que el Canto de los Caraí empieza en el 2003 y nosotros terminamos con un espectáculo que se llama Amonte Mañamandú. Así se llamó, que fue el último concierto, ¿En qué año? 2007. Ah, todavía convivieron juntos, digamos, Sí, sí, Ricardo Flecha solista tal y. es así que Chondi graba conmigo el primer tema del Canto de los Caraí que se llama Mainumbu, Sí. que graba conmigo, ¿verdad? Él Ujú. sabiendo todo lo que se venía, ¿verdad? Yo voy saltando de tema porque se nos va a acabar el No, no tiempo. hay problema. ¿Cómo lograste que Silvio Rodríguez, el Chico Huarque y otros graben contigo? Y que además graben en guaraní. Sí, no, el tema es que, te digo, si no hubiera estado como arreglador Cardoso Campo, que es conocido mundialmente, Ah, ok. ¿verdad? Entonces era una garantía. Yo a Silvio digamos que casi lo interpelé en el 2004 cuando se hizo un concierto en La Habana, que era contra el terrorismo de Estado. Y era justo en ese tiempo de un homenaje a Víctor Jara que se hizo ahí. Y bueno, cantamos Ujú. ahí, yo canté la canción de Víctor Libre. Y él estaba detrás del escenario esperando, era que yo baje. Cuando me bajé me dijo, qué linda esa canción, empezamos a hablar y ¿en qué estás? Y le digo, yo estoy terminando un disco y ahí me dice, bueno, que quiero también saber si vos querés participar Mm, y me dijo, sí, así todo como, diplomática. sí, como quien no quiere la cosa. Entonces después le mando el demo y me contesta él, me dice que sí. No solamente me contesta, sino me dice,
¿tenés dónde mezclar el disco? No, no tengo, le dije. Entonces venía acá a La Habana y mezclamos. Entonces me fui a La Habana y mezclamos todo ese primer disco de manera gratuita. O sea que él me dio una mano grande. Y después, además ya con el agravante, entre comillas, de que ya había cantado con Mercedes, que también me abrió una puerta enorme, ¿verdad? Claro, una cosa abría la otra, Una cosa abría la otra. ¿Qué tema cantó Silvio ahí? Pequeña Serenata Diurna. Sí. Él hizo en castellano de Bon Guaraní. Sí. Sí, es una de sus mejores canciones. ¿Y con Chico? No, con Chico tuvimos yo no lo conocía, y hay una anécdota con Andrés Romero. Ah, sí, mi querido Año compadre. 90 en Pelotas, Brasil. Que nos encontramos ahí, nos conocimos ahí, de hecho nos encontramos en el lobby del hotel, trago va, trago viene, cantando un par de canciones. Parecía que me conocía después de eso, ¿verdad? Ah, sí. Bueno, después le escribí una vez, no hubo respuesta, hasta que un día me voy a un concierto en el Teatro Municipal y canto una versión de Gente Humilde en guaraní, con traducción de Félix de Guarania. Sí. Y en el camarín se va llegando Díaz Guardenade, don Juan Díaz Guardenade, y me dice, ¿no le hiciste escuchar nunca esta versión a Chico? No, le dije, pues no sé cómo hacerle llegar. Me dijo, hacerle una carta, él es mi consuegro. Consuegro, eso sí. Díaz Guardenade, que es un gran pensador, un intelectual y muy vinculado Entonces le mando una carta por él y me contesta, no sé, le mandé la carta por él un jueves y el martes estaba la contestación. Estaba. Sí. Me contesta que dice que le gusta mucho la versión y que quiere participar, pero no sabe si va a participar con la guitarra. Me dijo, me voy a París y vengo en tal fecha. Entonces yo le llamo, nos encontramos, nos hicimos grandes amigos. Jugamos al fútbol porque esa es su característica, ¿verdad? Tiene un club que se llama Politeama y su estadio se llama Vinicius y Moraes. Entonces vos tenés que jugar ahí. Yo le digo, ¿cómo elegiste un músico? ¿Te vas buscando? No, tienes que jugar bien al fútbol. Si no juega bien al fútbol no puede tocar conmigo. Sí, no entra al grupo. Increíble. Y graban la banda. Y grabamos la banda, que fue una cosa dificilísima de convencerle primero, porque me decía, no, la banda es una canción que no canto hace 40 años. Claro, entonces, tipo la balsa para el sí, no, es pedirle, eso es como, no sé. Sí. Y después le explico por qué. Le digo, mira, yo tenía 6 años, estaba enfermo, tenía viruela y estaba en la cuna, y mi viejo, que tenía 6 años, me ponía el disco de la banda y con ese dormía. Entonces así le convencí. Claro. Y grabamos, cantó en guaraní, cantó en español, en portugués. Yo canté un poco en español y un poco en... Increíble, ¿no? Chico Huarque de Holanda. Sí. A la altura de los 20, 30 máximos compositores de la historia de la música popular. Fácilmente. Sí, y mundial. Mundial, En realidad, eso te iba a decir. Estamos hablando de una, y no solamente músico, un gran escritor. Hace poco ganó intelectual. Hace poco ganó el premio Camões, que es como el Nobel del habla en portugués. En portugués. Bueno, historias, anécdotas, recuerdos con Ricardo Flecha aquí con nosotros hoy. Qué lindo resumir todo esto para entender todo el camino que recorrió una persona para ubicarse en un lugar importante de la historia cultural de nuestro país. Aunque sea uno más de los perros, ¿verdad? Ricardo nomás es, pero Ricardo luego es. Ya volvemos. Seguimos con Ricardo Flecha. Es como una especie de navegación que estamos haciendo, a veces hasta un poco desordenada, una historia que es apasionante y que finalmente Ricardo resume, no quiero ser tan exagerado, pero más de 40 años. Sí, 40 más 43. Sí, 40 más IVA. 40 más IVA, exactamente. Qué bárbaro, cómo ha pasado el tiempo de aquel muchachito tímido que se acercaba a los 17 años a integrar juglares, al que hoy sigue bregando para generar más cosas. Porque en Paraguay nunca termina uno de construir su historia. No son un tipo que puede decir, bueno, ya me retiro, ya hice todo, como dice Charlie, ahora páguenme, ya hice mucho por ustedes. No. Acá tenés que seguir. Acá hay que seguir remando, y por un lado es importante y por otro lado también desolador. Claro.
Pero es la realidad nuestra. Pero es la realidad, es como cuando los que ganaban los torneos en las Olimpiadas romanas, ¿verdad? Que giraban con el carromato, Sí. que había un enano ahí al lado que le decía, Sos humano. la gloria es efímera. Claro. Y en Paraguay todo el tiempo tenés los enanos que te dicen la gloria es efímera. Aunque hayas grabado con Chico Aunque Buarque. hayas grabado con Chico Buarque. Sí. Y por un lado está bien porque eso hace que vos no creas que sos lo más grande, Claro. sino que en realidad sigas trabajando. Dos cositas rápidas. El tema Flores es importantísimo. No, ese es esencial. el tema. ¿Cómo sigue eso? Está marchando, ¿verdad? Ajá. Nosotros desde hace 10 años que venimos haciendo conciertos, mezclándonos con artistas jóvenes, intentando reivindicar el nombre de Flores, intentando difundir más la guaraña, y se está dando, ¿verdad? Hace unos días tuvimos un encuentro en el Club Centenario que se llamó Generaciones, Sí. donde estuvieron músicos de muchas generaciones, el caso de Chirola Ruiz Díaz, el caso de Bianca Sí, Orqueda, que también cantó con nosotros, el caso de Ulises Silva y de Susana Saldívar y de Lizzy Gómez, que son intérpretes femeninas y jóvenes, intentando un poco, no solamente, Mario, difundir la guaraña como elemento sonoro, sino también explicarle a la gente, ¿verdad?, cuál es el contexto histórico en que nace la guaraña y por qué es importante para nosotros y por qué es que nosotros queremos que sea patrimonio inmaterial de la humanidad. Claro. La guaraña no es solamente un género musical, la guaraña es un sentimiento, es una forma de entender la vida y una forma de reconocernos, para saber de dónde venimos, de dónde estamos y a dónde queremos llegar. La guaraña tiene ese componente, resume un poco lo que es Asunción primeramente, porque es un ritmo urbano, ¿cierto? ¿verdad? Y después un poco, resume un poco lo que somos los paraguayos, porque Flores decía que le faltaba una música que resuma un poco ese sentimiento nostálgico y romántico en el sentido no solamente del amor, sino Sí. de una visión del mundo, porque no te olvides que él es hijo de todos los románticos, los grandes románticos, claro, músicos de Europa, ¿verdad? Y él supo, yo tengo una visión, yo creo que los tres grandes músicos en América Latina que han hecho ese trabajo son Tom Jobim, Astor Piazzolla y José Asunción Flores, ¿verdad?, quienes han hecho esa mixtura equilibrada de elementos culturales, musicales y vivencias de otras latitudes. ¿cierto? Y adaptarlas. Y adaptarlas de la manera, digamos que, armoniosa. Claro. Y ahí salió esa síntesis. Ahí salió la síntesis de la música clásica que aprendió Flores, Claro. ¿verdad? Toda esa vivencia con los pueblos originarios que él tuvo y, ¿verdad?, la música ciudadana, porque va a la Argentina. Totalmente. Y Entonces, después a Moscú. Después a Moscú. Claro. Y entonces yo creo que lo mismo pasa con Jobim, que viene del mundo del jazz, lo mismo pasa con Piazzolla, que tiene los tres, ¿verdad? La música ciudadana, el jazz, y Béla Bartók, que fue su, Claro. su formación clásica. maestro, la formación clásica, ¿verdad? Cierto, sí. No lo había pensado nunca en esos términos, pero me parece que es oportuna la... Y Flores, tenemos que rescatarle a Flores ponerle en ese sitial importante. No solamente como un creador de un género musical, sino como un respetuoso del sentimiento de la gente, porque lo que hace es resumir ese sentimiento, ¿verdad?, y devolvernos con música. Acordate que Flores fue un tipo vilipendiado. Totalmente. Y el tipo respondió, como dice Maneco, con música a quienes le ofendieron. Sí. Era proscripto. Y era proscripto. Y hasta después de muerto. Sí, y él respondió con música. Entonces creo que hay que reivindicarle a Flores como músico y como ciudadano, un tipo que nunca transgredió sus pensamientos en aquel entonces. Totalmente. Se nos va a acabar el tiempo, Ricardo, querido. La verdad que, como siempre, he disfrutado mucho esta charla y creo que le va a servir a la gente para hacer un poco un recorrido, siempre incompleto, de tu trayectoria y del tiempo que viviste. ¿Estás bien? ¿Te sentís bien en este momento? Contigo mismo, con tu arte. Se viene un disco que vas a hacer algo medio raro y peligroso de vuelta. Sí.
En un minuto contame eso. Bueno, te cuento rápido que estamos ahora en la gira Estación Guarania, que sale de Asunción hasta Encarnación. Ah, genial. Encontrándonos con los jóvenes en todos los lugares, ¿verdad? Sí. Tratando de hacer ese puente generacional para que la gente componga la guarania con la lírica actual y con sonidos contemporáneos. En eso estamos ahora. Okay. Y nos está yendo bastante bien. La productora es Miriam Pacua de todo esto, ¿verdad? Muy bien. La que hace posible eso. Sigue primavera, verano. Eso sigue hasta el año que viene. Correcto. O sea, hasta agosto del 2023. Me encanta. Y el otro proyecto que te va a encantar a vos, que ya te dije fuera de cámara, se llama Flecha Ecléctica, que es un poco la visión de un folclorista que hace un homenaje a los íconos del rock y de otros géneros musicales emparentados, ¿verdad? Nos dieron una visión de que a través de la música podemos construir un mundo mejor. A medida que Ricardo Flecha va a cantar AC/DC. AC/DC. Yo quiero estar en ese proyecto, aunque sea para mirar. No vas a estar. Realmente después no van a echar el país a todos. No importa, pero es un poco volver a lo que yo era cuando tenía 14, 15 años. Claro. Ese mundo sonoro vertiginoso del rock and roll. Aquel muchacho que cantó Hey Jude en castellano. Exacto, que cantó y que bailaba popotito como Elvis Presley. Porque mi mamá me peinaba, ¿verdad? Y como era modista me hacía las capas de Elvis Presley y salía yo al escenario. Qué increíble cómo la vida te fue llevando a distintos lugares, pero ahora te vas a dar el gusto de... Ahora sí creo que voy a hacer lo que quería hacer. Creo que ya hice un montón de cosas que me gustaban. Estoy contento con lo que hice ya, pero este proyecto me motiva muchísimo. ¿Cerro Porteño es un amor ya de por vida? No, ese es un sentimiento que es difícil de explicar. Pero sufriste también mucho. Sufrí mucho y yo tengo amigos olimpistas, no tengo amigos olimperos. Yo tengo amigos olimpistas, no olimperos. Soy una persona respetuosa. Respetuosa, sí. Y tengo amigos, mira, te cuento, tengo amigos como el caso de Ever Almeida, el caso de Roque Santa Cruz, que son unos íconos ya de la historia, no del Olimpia, sino de la historia del fútbol paraguayo, ¿verdad? O sea, no tenés ese prejuicio fanático. No. Pero sentís amor por Cerro. Pero siento amor por Cerro, un amor que no se puede ni explicar tanto, así que me voy gratis a veces para tocar. Mensaje para el amigo Juan José Zapac, que tengo que traerlo acá también. Sí. No, me río porque a veces te veo inclusive con tu camiseta y la guitarra cantando. ¿Hace falta? No hace falta tanto. Hay gente que me dice, Mario, pucha, algún defecto tenía que tener, así me dice. Bueno, pero es parte de nuestra idiosincrasia también. Querido Ricardo, te deseo todo lo mejor. Vamos a estar de cerca en este proyecto. Estación Guarania sé que también es un éxito y una oportunidad que se acerque a otro público también a la Guarania. Sí, claro. Esa es la idea. Estudiantes, jóvenes, gente que... Y bueno, lo de Ecléctico vamos a esperar porque me parece que va a ser una bomba atómica eso. Yo creo que sí, sí, va a ser muy importante. Ya de hecho una vez cantaste con... Sí, ya hice una... ¿Con Flow? ¿Con quién fue? Con Flow, sí, claro. Con Flow. Y después hice lo de Una flecha para el indio, que era las canciones de Los Redonditos de Ricota. Y ya tiene también 3 o 4 canciones pasadas al guaraní. Mariposa Pontia, Jijiji y compañía. O sea que tenemos Ricardo Flecha para rato. Tenemos para rato y Miriam, mi compañera, sabe que mi papá murió a los 92, o sea que tiene muchísimo todavía por soportarme y muchos proyectos que va a producir. Que así sea, querido Ricardo, un gusto hablar contigo. Nada más, gracias. Gracias. Ricardo Flecha Hermosa, todos lo conocemos hace tantos años, siempre ha estado ahí, siempre lo suelo decir cuando lo presento, cuando la tragedia de Ecuabolaños, cuando el marzo paraguayo, cuando la enmienda de sangre, siempre estuvo Ricardo ahí cantando Patria Querida, no precisamente por adhesión a ese partido, sino porque es una de las canciones que le pide la gente y que enardece al público positivamente. Un hombre de izquierdas que sin embargo no puede ser tildado de Aragán, decíamos, y sobre todo una persona muy, muy auténtica, que siempre dijo y cantó lo que quiso. Gracias, buenas noches. Hola, ¿cómo están? Qué gusto reencontrarnos acá en Mega TV, siempre con las charlas de Conversando la Noche, con invitados especiales de martes a viernes. A esta hora nos tomamos una horita de tiempo para hablar
y conocer mejor a aquellas personas que ya conocemos públicamente por sus carreras, artistas, empresarios, deportistas, políticos. En este caso, un cantante que nos representa hace muchos años, desde esas épocas de lucha con el nuevo cancionero hasta hoy, siempre luchando por imponer primero la música nuestra, la de José Asunción Flores, hacer honor a ese gran legado y también seguir buscando otras alternativas sonoras. Él es Ricardo Flecha Hermosa. Vamos a presentar una semblanza, después hablamos con él. Aquí les presentamos a nuestro invitado de hoy, Conversando la Noche. Ricardo Flecha Hermosa. Nació en Asunción en 1961. Desde 1980 desarrolla su labor artística a nivel profesional, integrando hasta 1984 el grupo Juglares, un quinteto vocal. En 1985, junto a Alejandrino Paredes y César Cataldo, conformaron el grupo Ñamandú, nombre del dios principal de los Mga guaraní. Trabaja haciendo rescate de temas tradicionales de la música paraguaya, a veces inclusive de extracción puramente campesina, o experimentando con otras formas musicales, pasando por el jazz y la fusión. Desde 1998, en paralelo a esta labor, también trabaja como solista, enmarcándose dentro del movimiento de la nueva canción latinoamericana. A través de sus interpretaciones, popularizó la obra de importantes poetas y compositores paraguayos, como Teodoro S. Mongelós, Elvio Romero, Félix de Guarania y Augusto Roa Bastos. El proyecto El Canto de los Caraí, álbum solista de Ricardo Flecha. En el 2005, en su volumen 1, comparte voz con artistas como Eduardo Galeano, Silvio Rodríguez y otros. En 2009, en su volumen 2, comparte con artistas como Fran Fernández, Chico Buarque y otros. En 2011, en su volumen 3, comparte voz con artistas como Paco Ibáñez, Vicente Feliú, Neine Heiseke y Elvio Romero. Obtuvo muchos premios durante su carrera, como Premio Artista Destacado del Año de la Fundación Arlequín Teatro en el año 2000, en el año 2004 Premio Centenario del Nacimiento de José Asunción Flores, Mejor Intérprete de la Guarania. En 2008, Premio Arte y Cultura, Mejor Solista de la Misa Guaraní, Fundación Tomás Moro. En 2011, Premio Cuba Disco, Proyecto El Canto de los Caraí, Ministerio de Cultura, La Habana y muchos más. Querido Ricardo, bienvenido. ¿Cómo andás? Hace rato no hablamos. ¿Cómo te va? Hace rato. ¿Bien andás? Bien, sí, súper bien. En realidad contento después de haber pasado la pandemia. Sí. Prácticamente se nos borró. 2 años que se borraron de la cabeza. Sí. Pero que para algunos de nosotros, ¿verdad? Pues tuvo también su lado positivo, porque pudimos armar cosas, pensar cosas con más tranquilidad, sin el apuro del día a día, ¿verdad? Sí. Y sobre todo aquellos que nos hemos administrado bien durante un tiempo para aguantar Para esto. aguantar, porque para el artista aguantar 2 se quedó años. sin show, por ejemplo. Claro, y yo tuve que hacer, Mario, cosas para España, para Italia, ¿verdad? A través de las redes, ¿verdad? Y cobrar un poco de dinero, pero no es lo mismo que estar presentando tu proyecto o tu trabajo, claro, frente a la gente. Bueno, estaba pensando mientras te presentaba que todos te conocimos ya en los 70, con Juglares primero, ¿no? Sí, en realidad en el año 79 se rearma Juglares. Ok. Y en el 80 nos presentamos por primera vez después de la primera separación de Juglares. Sí. Y nos presentamos en el CCPA. Ahí que estaba Jorge Kraus. Jorge Kraus, sí. Estaba César Cataldo, Juan Manuel Rivarola, estaba Chondi Paredes, Johncito Baldwin. Claro, cierto. Johncito, y Puchero y Fran, hoy decano. Claro, decano de la... Gran musiquero sí, también. también. Mira vos, esos fueron los músicos invitados ese Qué fabuloso. Ese 11 de diciembre del año 80, sí. en el CCPA. Me acuerdo perfectamente, por eso es que tomé primero Juglares, y por lo que veo, eso también duró un tiempo nomás, no es que fue... Duró 4 años, pero fueron 4 años intensos, porque en realidad también
La conformación de juglares era una conformación bastante extraña para la cuestión folclórica. Tenía cello, tenía flauta traversa, flauta dulce, un arpa que era tocada por César Cataldo como no se toca tradicionalmente el arpa. Claro. Todos ellos eran chicos que venían de la universidad, salvo yo que tenía 17 años, que estaba saliendo del colegio. Y todos ellos ya en la universidad con algún trabajo. Vos? ¿Por qué te metiste vos, y 17 años? ¿Cómo te metiste entre esos? Había tipos ya consagrados ahí. Sí, claro. Es más, era un grupo que yo escuchaba mucho. Claro. Había un programa deportivo que se filmaba en el Hermitage. Ajá. Y había unos momentos musicales y eso eran juglares. Y vos te ibas a verle ya. Yo veía en la televisión. Mi otra pasión es el fútbol. Entonces miraba yo y le veía a ellos y eran como ídolos, ¿verdad? Porque ya sé de qué club sos y todavía no vamos a hablar de eso porque ahí va a haber problemas de entrada. Pero no, me estoy imaginando nomás un mitad de 17 años con todos esos monstruos. Johncito ya pasó por los Aftermath, había hecho música clásica. ¿Y cómo vos? ¿Quién te invita? ¿Quién te lleva? Y de una manera fortuita, porque yo empecé a tocar realmente la guitarra a los 9 años. Te va a gustar esta parte, porque yo subí por primera vez al escenario en la Escuela San Antonio y debuté con una versión en español de Hey You. Mirá vos, increíble. Y después me fui y canté una canción de Palito Ortega. Porque eso era en aquel entonces lo que estaba de moda. Mirá vos. Y es una versión, Hey You, tan solo tú, a mi vida has dado luz y calor. Recuerda, tú eres el gran querer. Entonces, estaban los Beatles de moda. Claro. Mi mamá trabajaba en Martel y me puso los pantalones Oxford, ¿verdad? Y así empecé cantando. Por eso, lo que después te voy a contar, lo que voy a hacer en el 2023, por eso es que yo Volvés un poco a esa raíz. Vuelvo un poco, a veces es que una cosa que Chip Corea nos enseñó, cuando una vez vino acá y le preguntaban a los muchachos, ¿por qué él, después de haber pasado por toda la música sintetizada, la música electrónica, volvía a un trío? Y él decía, es la espiral y dialéctica. Uno vuelve al mismo lugar, pero ya no es la misma persona. Bueno, una cosa así, Chip Corea es un genio. Definitivamente con esa concepción, ¿verdad? No solamente de la música, sino de la vida en sí. Pero en juglares y en toda esa etapa era mucho revalorizar a Emiliano, revalorizar nuestros valores folclóricos. Hay una cosa que nunca se contó, Mario, que es importante ahora que estamos hablando, ¿verdad? El nuevo cancionero descansó en 3 puntos fundamentales. El primero era la revalorización de aquellas canciones que por su valor estético, su poesía o porque sus autores eran prohibidos, entonces eso tomaba juglares y trataba de difundir. Número 2, la difusión de los nuevos creadores en aquel entonces. Y número 3, la difusión de los cantautores latinoamericanos prohibidos en las radios del Paraguay. Absolutamente, qué interesante eso. Las tres cosas sobre las cuales el nuevo cancionero descansaba. Entonces, toda esa discusión, porque juglares era un grupo que discutía mucho, no solamente ensayaba, sino discutía mucho. Había un debate interno. Había un debate interno. Y te digo porque, bueno, en realidad los muchachos estaban en la universidad. Claro. Y yo era un niño que escuchaba por primera vez muchos conceptos sobre todo el más formado musicalmente era Jorge Crouch. Y lo escuchábamos mucho a él porque era una persona con mucho criterio, ¿verdad? Y estaba Chondi Paredes, que era el que manejaba muchísimo toda la corriente popular. Entonces hubo ahí una conjunción de lo clásico con lo popular y bueno, ese fue el resultado. Y entonces se escuchaban las guaranías de Flores, Rescate de lo de Emiliano. Pero, perdón Ricardo que te interrumpa, pero también chocaba eso contra el establishment en su momento. Claro. Yo me acuerdo que en las radios nos decían, no, eso no es música paraguaya, nos decían. Cuando las composiciones de los muchachos. Sí, claro. Decían, no, polka, guarania, rajido doble o galopa. Claro. Tráeme eso, si no te reconozco como música paraguaya, decían. Sí. Por los temas de Noguera, eso. Sí, ¿No te acordás? Sí, me acuerdo. No se aceptaba como música nacional.
No se acercó, sí, no se acercó. Sí, para cierto. los que en ese entonces tenían el poder del control, digamos. Sí, sí, sí. En ese sentido, había como una censura. ¿Cómo funcionaba el tema de la relación con el establishment? No solamente el gobierno, sino que todo el establishment musical, los músicos antiguos. ¿Cómo era la relación? Sí, había una marcada diferencia. Había, la ¿verdad? música, la gente que hacía música tradicional, primero que nos trataban de folcloristas chuchis. Esa era la terminología, ¿verdad? Y segundo porque, bueno, en realidad cantábamos canciones que tenían que ver con gente que en aquel entonces Claro. no estaba. Por ejemplo, el caso de Roa, el caso de Elvio Romero, ¿verdad? Sí. Y entonces éramos tildados de gente de izquierda, Ajá. de comunistas. Ahí ya comenzó eso. Ahí ya comenzó, sí. ¿Quién más estaba por ahí? Vocal 2 también estaba cerca. Vocal 2 también los estaba Galeanos. cerca. Sembrador. Mm. Estaba Menchi con Cantamérica. Mención Cantamérica. Aparecía en los años 80 Alberto Rodas. Sí. Todos teníamos una visión un poco crítica de lo que estaba pasando en el país y lo único que queríamos era expresar eso a través de la música. Gente en camino. Gente también. en camino. Sí. Por ahí había perfiles. Era un poquito más pop, pero también Sí, estaba. Pero estaba ahí dentro de esa corriente de cantar canciones que tenían que ver. No, cuando hablamos de contenido, a veces se confunde, Mario. Sí. La gente cree que. No era música de protesta. Claro, eran contenido cuando hablamos de buena poesía y buena música. Yo recuerdo que todavía era la última época de la dictadura, esa última década, y muchos conciertos inclusive estaban prohibidos o había censura O suspendido. o suspendidos. Sí. O nos retenía la policía horas antes del concierto, por ejemplo, como nos pasó en Itagua con Menchi, Sembrador, que nos fuimos y nos llevaron a la comisaría hasta que a la hora que terminó el... Como si fuéramos hooligan. ¿Sabes que los hooligans... Claro, termina el partido. Termina el pueden partido salir. y vos andate a tu casa. Y uno de los que conducía aquellos eventos, nunca me olvido porque fui a uno en ingeniería, era Juan Carlos de la Verna. Claro, claro. Barbudo y hasta a veces clandestino. Sí, sí, así fue. Aparecía y desaparecía. Tal es así que fuimos nosotros en el 86, se suspendió el Festival de Pacaraí y se hizo en el exilio. ¿Cierto? Y él en el exilio presentó, porque se hizo en Posadas. En Y él Posadas. fue uno de los presentadores en aquel entonces. Qué curiosa época, ¿no? Para que la gente está viendo por ahí, es más joven que nosotros, lo cual no es tan difícil, pues, entienda que se pasó por todo esto para construir esta nueva identidad que fue en su momento el nuevo cancionero. Y además, sin el prejuicio que tenían sí los folcloristas tradicionales de juntarse también con los rockeros. Porque Sí, acá en el patio de la radio en el 86, ustedes tocaban con los grupos de heavy metal, por ejemplo, al lado. por ejemplo. Es más, Mario, no Sí. sé si vos te acordás, nosotros hicimos un festival en el antiguo 3 de febrero, Sí, que era un festival de rock con el nuevo cancionero y nos fuimos todos en un bus. sí. Sí, vos eras el presentador y Cierto, no me acuerdo en quién. Ciudad del Este. En Ciudad del Pues el Este. siguiente estreno es cuando eso. Exactamente, ¿verdad? Ese prejuicio no teníamos. Inclusive nosotros no teníamos prejuicios con los músicos tradicionales. Tampoco, claro. De hecho, se Tampoco. fueron acercando también a ellos. Pero ustedes. muchísimo. De hecho, en el año 83 nos acercamos a Agustín Barbosa, por ejemplo, Fue un gran mentor también, ¿no? que fue un gran músico y una gran persona y Sí. uno de los pilares de la música popular del Paraguay. Bueno, y después también entra esa cercanía con Oscar Cardoso Campos, que quiero hablar a la vuelta de la pausa, de gran influencia en todo ese movimiento también el querido Oscar, ya ausente hoy. Vamos a una pausa, mucho podemos hablar con Ricardo porque son historias extraordinarias de vida, pero también de nuestra identidad como país, como cultura, como sociedad. Enseguida volvemos con él aquí conversando en la noche.